Bueno, continuamos esta noche en Minuto 1. Novedades con el dólar, Berco. Sí, Gato, hoy debutó Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central. Por primera vez salió a intervenir, a vender dólares para intentar frenar una escalada que ya lleva 15% en lo que va de 2016 y 52% desde la salida del cepo cambiario a mediados de diciembre. Lo que hizo Sturzenegger fue vender 41 millones de dólares de las reservas para aplacar un nivel de dólar mayorista que ya había pasado los 15,20. O sea, una receta casi kirchnerista. Claro, ellos lo que dicen es, no es esto, esto no implica que nosotros tengamos en la cabeza una banda del dólar. Bueno, pero en algún momento Macri en la campaña lo había dicho, el dólar administrado. Sí, flotación sucia. La flotación administrada. Se llama técnicamente Ahora, flotación ¿qué pasa sucia. con el blue, ¿Berco? ¿Existe todavía? Sí, por supuesto, si hay un tercio de la economía que está en negro. ¿Y cuánto está el blue? Hay un montón de... Ahora se emparejó, estuvo durante, extrañamente, durante un par de semanas, estuvo más barato que el oficial. Esto habla de la abundancia también de dólares negros que hay en la economía, pero ahora fluctúa muy cerquita, porque claro, uno puede ir al banco y comprar todos los que quieran. Las reservas ya cayeron 640 millones de dólares en lo que va de febrero. Y este es un dato preocupante, porque, claro, los agroexportadores, por decirlo así, porque en algunos momentos se comportan como agroespeculadores, no me refiero al productor de soja, sino a los que acopian y exportan los granos, no liquidaron en 8 semanas lo que le prometieron a Prat Gay que iban a liquidar en 3. Claro. Con lo cual las reservas vienen cayendo a pesar de que hubo una deuda importante que se tomó por 5.000 millones de dólares. Si estaba incluido los 5.000 millones de dólares en la caída de reservas. Claro, tomaron 5.000 millones de dólares, pero aún así de ese pico ya cayeron 640 palos. Es importante por eso para Prat Gay cerrar cuanto antes el asunto de los holdouts, de los buitres, y por eso que ellos saben también es que empezaron a tensar la cuerda y esta semana... Pero Paul Singer dijo que no. No, claro, Singer dijo, todo bien, el gobierno está haciendo sus esfuerzos, pero manténganle la restricción de pagarle a los demás acreedores, y esa es la gran carta que le sigue sosteniendo el juez Griesa a favor de ellos. Muy bien, debuta el Congreso Macrista, ¿no? A partir del 1 de marzo, y debuta con lo que hemos estado debatiendo aquí en el bloque anterior, con ganancias, que bueno, todos los bloques tienen un proyecto. Y está el presidente de la bancada del PRO, de la bancada oficialista, la bancada del gobierno, con nosotros, Nicolás Massot. Gracias por venir, diputado. ¿Cómo está? Bien, gracias. Buenas noches. Bueno, van a debutar con un tema que todas las bancadas han presentado proyectos prácticamente, ¿no? Sí, es un tema muy importante. Por supuesto, un tema instalado al revés. Quiero tomar algo que creo que decía Guido Lorenzino, que es que no nos ocupamos de estos temas desde que empezamos, sino que lo hacemos recién ahora. Fue una de las primeras medidas del presidente Macri, la devolución del impuesto a las ganancias con un mínimo no imponible de este mismo nivel, de 30.000 pesos, para el aguinaldo de diciembre, con el compromiso de hacerlo con retroactividad al 1 de enero, como se hizo el día de hoy, en cuanto se pudiera determinar que era el momento indicado, que fue el día de hoy. De manera que la medida que se concretó hoy fue la primera medida de este gobierno y fue la más importante en los últimos años de carácter tributario social. En ese sentido, correspondía el día de hoy, como indica la ley, que la modificación al mínimo imponible fuera por decreto. Cualquier debate respecto de las escalas, las alícuotas, debe ser con tratamiento legislativo y seguramente va a ser un tema importante del comienzo de las sesiones. Bueno, hubo otra medida impositiva que salió por decreto a pocos días de iniciado del gobierno que repartió más plata que esta, que fue la quita de retenciones del sector agrícola. Sí. 60.000 millones de pesos. Esto va a ser 40 y pico de mil millones de pesos. ¿Pero y a dónde la repartió? Porque acá también desmitifiquemos algo. Se cree, porque se ha instalado desde algunos sectores, que la quita de las retenciones beneficia a los grandes productores. En realidad, los grandes productores, y está aprobado en la Argentina, principalmente están produciendo soja, a cuyo cultivo se le quitó solamente el 5%, que era un 16% de las retenciones totales. Sí, las retenciones que se eliminaron fueron a las economías regionales, productos que alimentan a pequeños y medianos productores que tienen mucho más
y que habían perdido mucho más y habían sido sus economías destruidas, y en ese sentido es una medida también de carácter social y es muy bueno que la hayamos traído a la mesa. Lo que yo quería decir es que no era la primera, No, fue conjunta, fue conjunta. Ahora, planteaba Facundo Moyano, dice, nosotros vamos a pedir o vamos a aspirar a un piso de 37.000. Claudio Lozano decía, para nosotros debería estar, dijo algo, en 43.000. Digo, ¿está abierto para que se debata? Digo, hoy por hoy el Frente Renovador, digamos, son los principales aliados. ¿Está abierto para que se debata, para que se pueda cambiar eso que anunció hoy Macri del 30.000? A ver, lo primero que hay que decir es que yo estoy de acuerdo. Y creo que todos nosotros estamos de acuerdo. Es insuficiente. Ahora, es una medida que no se tomaba hacía 8 años. Sí, es una medida de las más injustas que habíamos heredado de este gobierno junto con la inflación. Es decir, un efecto de pinza sobre los trabajadores más necesitados que pagaban un impuesto directo, el más injusto tal vez que exista, que es un impuesto oculto como la inflación, que beneficia sobre todo a los trabajadores informales y a los asalariados de las escalas menores, y por otro lado, también los perjudicaba con este impuesto injusto, que más que a las ganancias era el trabajo. Entonces, por supuesto que es insuficiente. Como dijo el presidente hoy, esto es un primer paso y nada más que un primer paso, nada más y nada menos, porque es un primer paso que implica un gran esfuerzo para las cuentas del Estado Nacional, apostando a que el país vuelva a crecer y apostando sobre todo al consumo, no a la recesión. ¿Y está contemplado el tema de cambiar lo de la famosa tablita, que eso también causa mucho desequilibrio a nivel de los sueldos? ¿Está contemplado? Bueno, eso es el tema de las escalas que tiene que tener tratamiento legislativo. Está contemplado que se discuta. Es decir, que se van a cambiar, se pueden cambiar las escalas. Se pueden llegar a cambiar, seguramente va a ser un debate mucho más rico por un lado y controversial por el otro, ponernos de acuerdo, pero es una de nuestras tareas prioritarias de cuando arranquen las sesiones ordinarias. ¿Puede llegar a incluir algún cambio respecto de las exenciones? Por ejemplo, está tan irritante de que no paguen los jueces impuestos a las ganancias o que no paguen, según algunos, los servicios financieros, que en algunos casos... La renta financiera, decía Claudio Lozano. Pueden pagar, en otros no. Sí, a ver, para que no se tomen, digamos, algunas declaraciones como hechos consumados. Sinceramente, lo que hoy hizo el Poder Ejecutivo fue respetar la división en cuanto a la decisión de este tema. Ellos, como les corresponde, por decreto y reglamentariamente, modificaron y duplicaron el mínimo imponible y se deja a consideración y al tratamiento legislativo todo tipo de cuestiones, de exenciones y de escalas y alícuotas. ¿Su bloque lo avalaría? De repente lo de los jueces, por ejemplo. Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que nuestro bloque, y como corresponde a un bloque oficialista, tiene un anclaje mucho mayor, tal vez una mayor responsabilidad con el gobierno, porque si bien yo estoy de acuerdo en la necesidad de avanzar en estos temas, nosotros tenemos que contemplar lo ideal, por supuesto, como hacen todos los bloques, y también lo posible. Es decir, que nosotros en esto vamos a tener, en cualquier discusión, una interacción permanente con el gobierno, con el Poder Ejecutivo, para ver efectivamente, y esa es la labor sobre todo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de la factibilidad de lo que propongamos. Tiene que tener un sustento y tal vez lo que se haga es debatir las medidas de fondo y también los plazos de implementación, porque una medida que puede ser muy justa tal vez no es posible tomarla inmediatamente. ¿Qué temas están en la agenda parlamentaria de Cambiemos, independientemente de este asunto que es trascendente, digamos, ¿no? Bueno, para tomar otro tema relacionado a la economía que ustedes venían hablando también, si continúan en buen camino como pareciera las negociaciones en Nueva York, la reapertura del canje y la ley de pago soberano, a partir del 1 de marzo. Seguramente va a estar entre los primeros temas. Hay muchos decretos de necesidad de urgencia que tratar, que han empezado a tratarse el día martes y continuará su tratamiento el martes. Y el tema de la exención del IVA, que muchos también hoy se ha estado la devolución del IVA a los beneficiarios de planes sociales, a los jubilados. Entiendo que el Ministerio de Economía está trabajando en borradores relacionados con ese proyecto. Claro, porque eso muchos consideran que eso sería una medida altamente efectiva y de carácter social importante, ¿no? Muy importante. Ahora, digamos, en los últimos 10, 11 días, para ser exactos, han habido medidas muy trascendentes de carácter social. Por supuesto, la de hoy la más significativa. Pero no olvidemos, entre la semana pasada y esta hubo un aumento a las jubilaciones mínimas, hubo un aumento a la asignación universal por hijo, hubo un aumento al espectro que es alcanzado por la asignación universal por hijo, hubo un anuncio de una asignación escolar para el comienzo de clases. Es decir, acá hay que empezar diciendo que es muy meritorio que habiendo recibido un Estado muy deteriorado, con grandísimas deudas, prácticamente quebrado, el gobierno haga una apuesta social tan importante, confiando en el crecimiento de la economía
para poder cubrir este tipo de disminuciones en los impuestos que estamos realizando en estos días. Bueno, cumplir la ley, ¿no? Lo de las jubilaciones y lo de asignación por hijo es cumplir la ley de movilidad que está votada en ambos casos. Sí, que no se venía cumpliendo también. ¿Cómo no? Sí, no, está bien, pero digo, es una actualización. Por ejemplo, gran parte de la controversia del día de hoy respecto a las paritarias es lo que no se venía cumpliendo era la ley de salario mínimo, es decir, el básico de los docentes estaba muy por debajo del salario mínimo. Entonces, el famoso 40% que se está hablando incorrectamente informado tiene que ver con solamente 50.000 sobre 1.200.000 docentes, que lo único que se hizo fuera de cualquier paritaria fue cumplir la ley del sueldo mínimo, es llevar el básico docente al sueldo mínimo. Entonces, había muchas deficiencias, es decir, es impensado que nosotros podamos en 60 días resolver déficit de 8, 10 o 12 años. En ese sentido es que coincidimos que son insuficientes las medidas, pero por lo menos las estamos haciendo. Políticamente, ¿cómo sienten hoy en la Cámara de Diputados? Porque cuando arrancó el gobierno, había un bloque disminuido. Hoy, ayer inauguraron un interbloque con los radicales, hay otros sectores que han dicho que van a acompañar con el quórum. Hoy políticamente, ¿cómo está? Cambiemos parado el oficialismo, el gobierno en diputados. Bien, en muy buenos términos, con permanentes reuniones, dialogando tanto temas de agenda legislativa como de funcionamiento interno de la Cámara. Hoy somos la primera minoría, hemos logrado constituir un interbloque que es el mayoritario, y junto con los bloques que nos han manifestado su buena predisposición para trabajar legislativamente con este tipo de interacción, en donde se abran las comisiones de vuelta, en donde de vuelta el Congreso vuelva a funcionar como se supone que un Congreso funcione, contabilizamos realmente un número muy por encima del quórum para empezar a debatir. Después no quiere decir que estén de acuerdo en todo lo que se proponga o que nos podamos poner de acuerdo también con las propuestas de la oposición. Hoy garantizan el quórum. Está el quórum garantizado y están las condiciones dadas para que el Congreso funcione normalmente como no lo ha venido haciendo. Bueno, esto que se hablaba de la ley antipiquetes o el protocolo antipiquetes, el protocolo antidisturbios, o sea, ¿no debería pasar también por el Congreso? ¿No debería ser algo que deberían tratar ustedes en diputados? Creo que le puede dar mayor legitimidad política y en todo caso seguramente será planteado por nosotros o por algún otro bloque por la importancia que suscita, pero no es obligatorio, y creemos también que la urgencia del tema, al igual que el anterior decreto de emergencia en seguridad, requería un tratamiento inmediato, y también creo que es una medida que vale la pena dejar correr sin prejuicios. Es decir, acá no hay... Lo que pasa es que es un riesgo no tener prejuicios con una medida de esta naturaleza. Sí, también es un riesgo no tomar ninguna medida. Entonces, es importante que maduramente, y como este espacio sabe hacer, reconocer la realidad por un lado y reconocer que hay veces que se pueden corregir cosas. En ese marco, que no es el marco al que veníamos acostumbrados, animarnos a intentar medidas innovadoras. Mazotti, gracias como siempre. Muchas gracias va a ser un año intenso, así que lo vamos a esperar aquí para charlar, pues, sobre todo a partir de marzo, cuando comience fuerte la actividad legislativa. Será un placer. Gracias, muy Muchas amable. Gracias. Bueno, muchachada, ¿les quedó algo en el tintero? Sí, cuidado con esto que estamos hablando recién del aumento docente, porque hoy estuve hablando con gremios docentes y al parecer la oferta de Bullrich, que estaba muy bien y que los dejó muy contentos inicialmente, vino con un mensaje a las provincias de que den aumentos mucho menores. Y hoy los gremios están discutiendo no empezar las clases el 29 de febrero. Bueno, ahí después va provincia por provincia. Claro, ahí mano a mano. Provincia por provincia. Ahí mano a mano. Marcan a nivel nacional. En general eso funciona como un paraguas. Claro. Exactamente. Pero parece que el paraguas viene pinchado. Cuidado si no arrancan las clases el 29. Eso es solo un marco de referencia, no más. Después, provincia por provincia, tienen la potestad. A nivel nacional es una marca nada más, una indicación. Después viene provincia por provincia. Bueno, nos vamos. Hasta mañana a las 21 en este punto de encuentro que es Minuto 1 aquí en la pantalla de C5N. Ya llega María Belén Aramburu con la noticia del día.